Bien, el domingo 24 de marzo, se profundizó la grieta y el odio. Digo esto porque a una palabra se respondió con el agravio. Lo de Estela Carlotto resulta lamentable, pero créame, es producto de la grieta y del odio y de los dineros públicos que nos llegan ahora. Difícil conciliar lo que se ha roto. Si usted, por ejemplo, rompe un plato, se pueden juntar los pedazos, los puede unir, pero nunca va a ser el original. Así se mostró el país el 24 de marzo, divididos y atomizados. Es cierto que la historia muestra que siempre el antagonismo sirvió para hacer triza al país. Por eso la convivencia se torna difícil y es, fíjese usted el detalle, y es hasta heroica en la coincidencia entre los argentinos. En este caso, nunca las coincidencias se unieron para que la historia reflejara qué ocurrió con nuestro país. Las responsabilidades políticas, en particular de cierto sector del peronismo, resultan absolutamente innegables. Fíjese usted, hagamos un pequeño raconto. Desde la firma del decreto 261/75 del 5 de febrero de ese año, por Estela Martínez de Perón y sus ministros, avalaron el aniquilamiento de la subversión. Posteriormente hubo otros 3 emitidos por Ítalo Luder que extendieron las acciones al resto del país. Digamos, los comienzos de las acciones tienen como origen 1975, pero comenzaron, cuidado con esto, un año antes, en 1974, con el nacimiento de la AAA. A partir de allí, se desencadenó la guerra que finalizó tomando los números de la CONADEP, 8.753 desaparecidos, no 30.000, que surgen según los dichos del mismo Luis Lagraña, que es un militante integrante de las fuerzas subversivas y que se adueñó de la frase, dice él, que originó la cifra. 48 años después, se sigue discutiendo la veracidad de los números, origen de la refriega verbal y literaria de los sectores. ¿Sabe qué es lo triste de todo esto? Lo triste fue que la locura que llevó a una masacre que fue absolutamente irreparable. El otro tema del que quería hablar, que ocupó la agenda política, son los temores que ya llegan desde el exterior sobre el ajuste. Lo hablábamos con Alfredo Blanco. La advertencia del Fondo Monetario Internacional y del Papa sobre la realidad social, la droga, la vinculación de la justicia, la política y alguien más. Y la situación de pobreza que vive el país son absolutamente considerados un karma. Ahora, que el Fondo Monetario Internacional le preocupe un dato significativo, responde más a que no fracase la estrategia, como decíamos con Alfredo, de Milei, que su verdadera preocupación por un estallido que vuele por el aire el ajuste y termine con la Argentina otra vez incendiada. Que es cada vez más pronunciado el ajuste y se siente en la mayoría de los sectores. Productividad y en la sociedad, pero particularmente en los más vulnerables, que más allá del argumento del cambio, que también lo puntualizaba Alfredo Eto con mucho detalle, necesitaba el país y que sea admitido por ahora con los números que tiró Alfredo por la sociedad, según los números, digo esto y reitero, el estoicismo de los pobres, que también tiene un límite, yo le decía a Alfredo, que es su estómago.
el hambre. El otro tema que tocamos es con el doctor Aníbal Paz, la reivindicación de los jubilados, que es utópica, porque el aumento a 240.000 a cobrar dentro de 3 meses no va a registrar concretamente la verdadera inflación, lo que se come diariamente, Esto contrasta ostensiblemente con los salarios cordobeses que se publicaron hace pocas horas, de jueces, políticos y del Estado. La disparidad no puede ser mayor, la vergüenza menos. Ni hablar de las jubilaciones de privilegios como las de Cristina Fernández de Kirchner y la que va a cobrar Aníbal Fernández. En síntesis, para finalizar, una vergüenza. Milei tiene un gran desafío, resolver que la miseria genere más miseria, que la pobreza se transforme en avaricia, egoísmo, violencia e insolidaridad. Porque ¿qué va a suceder entonces? ¿Qué va a suceder entonces? Pregúnteselo. Vamos a caer en la desgracia y en la indiferencia. Eso nos convierte en más pobres y en más miserables. Y yo creo que esto el presidente debiera saberlo, o si ya lo sabe, debiera obrar en consecuencia.